Bien, vamos entonces a la tercera parte ya de este estudio de si hay líderes en la iglesia del Nuevo Testamento o no. En referencia a si hay este oficio de liderazgo en la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a una de las partes interesantes que es indispensable que estudiemos, y es los ancianos de la iglesia, los ancianos que cumplen con el oficio de ser obispos, de ser supervisores de la iglesia. ¿Son líderes? ¿Son líderes ellos? Y muchos se basan en lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice Hebreos 13, 17, en versión Reina Valera: obedecer a vuestros pastores. ¿Ok? Lo traduce como pastores. Y sabemos que es una de las formas en que se le reconoce a los ancianos en la iglesia como pastores, obispos o ancianos. Son las tres formas de dirigirse o de identificar a los ancianos, a los encargados en la iglesia, podríamos decir. Hebreos 13:17 se traduce en Reina Valera, dice: obedeced a vuestros pastores, ¿ok? O ancianos, o a vuestros obispos, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. No os es provechoso. Dice una versión en inglés: obedecer a sus líderes, la traduce como obedecer a sus líderes. Y en Palabra de Dios para Todos, la traducción Palabra de Dios para Todos, una Biblia, una traducción bíblica, dice: hagan caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por siempre están pendientes de protegerlos. Hagan caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil a ellos. Bueno, ¿cuál es el problema con las versiones sencillas, con las versiones actuales? Que si comparamos, por ejemplo, leímos ahorita la versión Palabra de Dios para Todos, y en la misma versión leemos Hebreos 13:17, y en la misma traducción, en la misma Biblia Palabra de Dios para Todos, leemos Mateo 23:10, encontraremos una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque los traductores, con la finalidad de hacer el lenguaje más sencillo, supuestamente, o más entendible de lo que dice el idioma original griego, seleccionaron la palabra líder cuando no es la palabra líder la que aparece. Pero si apareciera, entonces la más cercana la encontramos en Mateo 23:10, lo cual iría en contra de Hebreos 13:17. Lea conmigo Hebreos 13:17, ahí se los puse en la pantalla. Dice, en esta misma versión, en la PDT, o la Palabra de Dios para Todos, dice: háganle caso a sus líderes, haciendo notar, según Hebreos 13:17, que existen líderes en la iglesia. Dice: y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. ¿Ok? Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil. Pero el problema radica que al hacer la traducción tan sencilla, entonces ya caemos en una contradicción, porque ahora Mateo 23:10 se traduce en esa misma Biblia, en esa misma traducción bíblica: tampoco dejen que les llamen líder. Por fin, ¿le hacemos caso a nuestros líderes o no hay líderes en la iglesia? Dice: tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es Cristo. Entonces, ¿los cristianos solamente tenemos un líder, que es Cristo? ¿O tenemos líderes en la iglesia, aparte de Cristo? Porque, otra vez, con la finalidad de hacer la traducción más sencilla, o querer pensar lo que el texto quiso decir y no irse a la palabra literal como debe ser traducida, se seleccionó la palabra líder, y ahora ya tenemos una aparente contradicción bíblica. Por un lado, Hebreos 13:17, háganle caso a sus líderes, a los cristianos. Pero y luego encontramos en Mateo 23:10 las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo: no dejen que nadie los llame un líder, porque yo soy su líder. Entonces, ¿hay líderes o no hay líderes? ¿O podemos llamarlos líderes
o no debemos de llamarlos líderes. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al escritor de Hebreos o a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, caemos en esta situación precisamente por estas traducciones del lenguaje sencillo que nos llevan a errar del punto que se está tratando. Parecería una aparente contradicción, pero si vamos al texto original, no hay contradicción entre Mateo 23:10 y Hebreos 3:17. El problema radica que algunas versiones lo traducen como líder en lugar de como la palabra debe ser traducida directamente del idioma original. Entonces, por un lado nos dice háganle caso a sus líderes, hablando de los ancianos, y por otro lado, nuestro Señor Jesucristo dice que no hay líderes, que Él es el único líder. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es la verdad? Porque aquí ya tenemos dos diferentes instrucciones. Bueno, entonces vamos a los pastores o los líderes o los obispos, como también se les conoce en la iglesia, ¿son realmente líderes? Si son llamados líderes, entonces se contradice con Mateo 23:10, como ya lo vimos. Pero no hay contradicción, porque aquí la palabra es diferente, la palabra que se emplea para pastores a la que se emplea en Mateo 23:10. Son dos palabras griegas diferentes. Pero con la finalidad de hacerlo más sencillo, se tradujo igual dos palabras diferentes que aparecen con diferente significado, como Mateo 23:10 y aquí como pastores en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 17. Ahí está en rojo la palabra griega que significa conducir, ¿ok? Conducir. Luego, conducir ante la mente puede ser suponer, considerar, puede ser también estimar. Se traduce con el verbo estimar, voz media de una forma presumiblemente más fuerte de dirigir. Ahora, se puede llegar hasta ese punto de presumir que se está diciendo que se dirige o comandar, ¿verdad? Con una autoridad o que se le ha cedido o concedido alguna autoridad oficial. Figurativamente puede ser también estimar o considerar o principal o creer o dirigir, entendido, tener en estima, gobernador o guiador, pero inmediatamente la primera traducción directa sería conducir, el que conduce. Así como un pastor guía las ovejas o va con las ovejas y conduce a las ovejas, esa es la función del pastor. Por eso ha sido traducida en Reina Valera como pastor, porque geomai quiere decir conducir o guiar, ¿verdad? Llevar, ir como el pastor barreando a las ovejas, ¿verdad? Eso significa. Ahora muchos dicen, es que eso es ser líder. El que guía a las ovejas, eso es un líder. ¿Puedes conducir sin ser líder? Sí. Puedes guiar y no ser líder de ese grupo. Y ahorita lo vamos a explicar más adelante. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Entonces debemos obedecer a los siervos de Dios, quienes han sido encomendados para realizar una tarea. ¿Quién se les encomendó esta tarea? Pues Dios, ¿verdad? Dios les encomendó esta tarea, les dio esta autoridad o les dio esta responsabilidad de conducir, ¿verdad? De conducir a las ovejas, de cuidar de la iglesia. Entonces así, de esa manera, los ancianos son servidores y no son líderes absolutos. ¿A qué me refiero? Los ancianos tienen una tarea encomendada. Están cumpliendo con un servicio que su líder les mandó. ¿Y quién les mandó este servicio? Cristo. Entonces, los ancianos son siervos de Cristo, cumpliendo con una tarea que Cristo les encomendó. Al igual, si hablamos de los diáconos, igual, los diáconos son líderes, no, tampoco, te están cumpliendo con una tarea. Entonces el predicador es líder. No, tampoco el predicador es un líder. El predicador está cumpliendo con una tarea que es instruir, que ha sido encomendada de parte de nuestro Dios, instruir a los hermanos, predicar el evangelio. Entonces, los ancianos han sido encomendados por Dios para que estén al servicio de nosotros, no para que estén al mando de nosotros, sino para que trabajen por nosotros, para nosotros. Porque al ser siervos, si se fija en Hebreos capítulo 13, versículo 17, volviendo al texto,
el texto indica que no están en una posición sobre los miembros, sino están cuidando de los miembros. Dice, obedeced a vuestros pastores, ¿verdad? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La tarea de ellos que Dios les encomendó es cuidar de nuestras almas, de la salvación de nuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. ¿Por qué? Porque no son líderes. Son servidores que tienen que dar cuenta a su líder de lo que hicieron con esa responsabilidad que se les encomendó. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen que hacer estas cosas? Los siervos, los ancianos, los pastores. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ellos han de dar cuentas ante su líder o ante Jesús de qué fue lo que hicieron con aquel cuidado que tenían, aquellas personas que tenían para su cuidado, no para mandarles. Y eso es lo que hemos malentendido en muchos entre los hispanos, bueno, también entre los americanos, se malentiende el trabajo del anciano en la iglesia, y se piensa que ser anciano es ser el mandamás de la iglesia, es ser el líder de la iglesia, el que toma decisiones. No, él está para cuidar de las ovejas. Él está para ser responsable de ese grupo y darle cuentas a Dios de lo que hizo, del cuidado que debía de tener con los hermanos. Entonces, los ancianos trabajan para nuestro beneficio, porque es la tarea que Dios les encomendó. Por lo tanto, los ancianos son siervos, siervos de Cristo y consiervos nuestros. ¿Ok? Así como el predicador trabaja para que se predique la sana doctrina y se predique la escritura como debe ser, igual los ancianos trabajan para que no se enseñe falsa doctrina, y tienen su labor de cuidar del rebaño, de cuidar de las ovejas, y van a dar cuentas a Dios de lo que han hecho. Igual el predicador dará cuentas, igual los hermanos, cada uno daremos cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, de nuestro servicio que brindamos a Dios, porque todos somos siervos. Cada uno tiene una tarea que cumplir, indiscutiblemente. Esto no se discute. Los ancianos tienen su responsabilidad, los diáconos tienen su responsabilidad, el predicador tiene su responsabilidad, pero a final de cuentas todos somos consiervos. Todos tenemos un mismo líder a quien darle cuentas, ante quien vamos a rendir cuentas. Por eso dice en Hebreos 3:17, tienen que velar por nuestras almas como aquellos que han de rendir cuenta de lo que hicieron, ¿verdad? De su trabajo que desempeñaron en favor de los miembros. Dice Hebreos 3:17, confiad en quien os dirigen. Es otra versión, ¿verdad? Confíen en aquellos que los dirigen y obedecedles, pues ellos velan. Ellos están trabajando por ustedes, por sus almas, por su salvación, sabiendo que ellos tienen que rendir cuentas. Ellos tienen que dar razón de lo que hicieron. Mas esto será para ellos tarea gozosa y no llena de angustia, lo cual será perjudicial para vosotros. Sería perjudicial para vosotros. Bien, vamos a ver un ejemplo. Cómo se puede tener esta responsabilidad de parte de Dios sin ser líder o tener el liderazgo que solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el problema con muchos ancianos en la iglesia, que piensan que al ser nombrados ancianos, ellos son los líderes y ellos pueden tener la última palabra, cuando no es así. Deben de consultar a su líder, que es nuestro Señor Jesucristo, para toda decisión que han de tomar en cuanto a la iglesia, en cuanto al cuidado del rebaño, ¿verdad? Dice, este es el ejemplo que se me ocurrió para mostrarles a qué se refiere cuando la palabra se traduce como el que conduce. Por ejemplo, si viajamos en autobús de una ciudad a otra y usted compra el boleto y se sube al autobús, el conductor es el responsable de conducir el autobús. No todos, no porque usted compró el boleto va a ponerse y le va a decir al chofer, a ver, quítate, yo voy a manejar. No, el responsable es el conductor contratado por su patrón. ¿Para qué? Para conducir el autobús. El conductor, por lo tanto, sería el similar al pastor o al obispo o al anciano. Tiene una tarea y una responsabilidad que cumplir. ¿Cuál es la tarea del conductor? Manejar, operar el autobús y llevarnos a nuestro destino sanos y salvos.
Nuestra vida está en manos del buen desempeño que tenga aquel conductor del autobús. Si aquel conductor del autobús sube a cumplir con su tarea en estado de ebriedad, o con problemas de visión, o sin saber conducir, nunca ha manejado un autobús, no tiene licencia, pues va a poner en riesgo nuestra vida. Por eso dice que los pastores velan por nuestras almas. El pastor es un conductor, que es la traducción directa de la palabra que aparece ahí en Hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea del anciano? Conducir, llevarnos, cuidar, que lleguemos a nuestro destino sanos y salvos, al igual que el conductor. Ahora, yo como pasajero o como miembro de la iglesia, reconozco que alguien va manejando el autobús por encomienda, obviamente, de su patrón. Yo debo obedecerlo al conductor limitadamente. ¿A qué me refiero limitadamente? Pues debo obedecerlo dentro de las instrucciones que conlleva lo que concierne al buen funcionamiento del transporte, ¿verdad? Siéntese en tal lugar, tome asiento, no camine en el pasillo, no sé, cosas de ese tipo. Y debe ser una obediencia voluntaria. Y esto es para el mejor funcionamiento de la tarea que tiene que desempeñar el conductor. Por eso, pero esa actitud de yo voluntariamente y limitadamente, no ilimitada, sino con una limitación de obedecerlo, no convierte al conductor en mi líder. El chofer del autobús no es mi líder. Es el chofer, es el que conduce el autobús, pero no es el líder. No es mi señor tampoco. Incluso, tan no es mi líder y tan no es mi señor, que si aquel conductor hace algo indebido, fuera de lo normal de un funcionamiento de un conductor, yo no estoy obligado a seguir las instrucciones de él. Y tengo el derecho a reclamar ante el señor de aquel conductor. Tengo todo el derecho de reclamar como pasajero, ese conductor no está haciendo las cosas bien. Porque no es mi líder el conductor, porque no es mi señor. Mi responsabilidad es simplemente obedecerlo de una manera voluntaria y con limitaciones dentro de la función que se le ha encomendado a realizar al conductor, ¿verdad? El conductor de un autobús tiene ciertas responsabilidades, pero no es un señor que tenga yo que obedecer con los ojos cerrados, ni es mi líder que me va dirigiendo. Es simplemente alguien que está cumpliendo con una tarea, y para hacerle la tarea más fácil, simplemente voluntariamente me sujeto a él. Pero en el momento que ese conductor no cumpla con su tarea encomendada o quiera sobrepasar los límites de su encomienda, yo no estoy obligado a seguirlo más. Por lo tanto, no es líder. Es simplemente un siervo cumpliendo una tarea para otro consiervo suyo. O me va a decir que el conductor, al ser conductor, deja de ser humano por estar sentado en el asiento del volante. Es tan humano como usted y como yo, ¿verdad? Entonces, él está realizando una tarea en favor mío. ¿Cuál es la tarea en favor mío? Llevarme a mi destino sano y salvo, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades, con sus limitaciones, y yo tengo que sujetarme y obedecer voluntariamente, con limitaciones, las instrucciones que aquel chofer me vaya a hacer, ¿verdad? Dentro del funcionamiento de lo que estamos realizando. Entonces, a final de cuentas, si aquel chofer no hace la función correcta, él tendrá que dar cuenta ante su patrón. Si el autobús sufre un accidente o choca o algo, el bienestar de los pasajeros depende del buen conductor que sea él, el buen conductor del autobús. Y él tendrá que dar cuentas ante su patrón de qué sucedió, por qué pasó este accidente ante las autoridades. Porque no es nuestro líder el chofer. Incluso, ¿cuántas veces no se ha visto, ¿verdad?, que pasajeros demandan a la compañía por el mal desempeño de un empleado de la compañía? No es lo mismo. No es líder, simplemente está cumpliendo una tarea encomendada. Por lo tanto, es un siervo cumpliendo una tarea encomendada por su señor para otro siervo. Al igual como Dios.
seleccionó a ancianos o puso ancianos en su iglesia para que cumplan una tarea para sus consiervos, para que velen por el bienestar de las almas de ellos, de la vida de los hermanos en la iglesia, pero van a tener que dar cuenta por el trabajo que realizaron. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Sujetarnos a ellos voluntariamente, con limitaciones dentro de las órdenes que den o las directrices que den para el buen funcionamiento, para nuestro cuidado, pero dentro de los límites que ha establecido nuestro Señor o nuestro líder. Si Él dice algo en contra de lo que dice nuestro líder, pues no estoy en la obligación de seguirlo, porque no es mi líder el anciano, simplemente es un conductor, como se traduce la palabra, simplemente es un pastor, alguien que está a cargo de realizar una tarea en la iglesia. Bien. Entonces, los ancianos no son líderes, sino son siervos de su Señor o de nuestro Señor, cumpliendo una tarea encomendada. ¿Cómo lo sabemos? Mire, si leemos todos los pasajes que hablan en cuanto a la función de los ancianos, no va a encontrar por ningún lado que el anciano se le dio la responsabilidad de ser líder. Por ejemplo, si empezamos con Hebreos, ¿cuál es la tarea que se nos dice en Hebreos 13:17 que tienen que cumplir los ancianos, o los pastores, o los obispos? Velar por nuestras almas. Están realizando un trabajo. Tienen que cuidarnos a nosotros, porque ellos van a dar cuenta si lo cumplieron o no. ¿Ok? Pero no dice, mándales a que hagan tal o cual cosa. No. Vela por las almas de ellos, porque vas a tener que dar cuentas ante tu líder, ante tu Señor de lo que hagas. Eso es en Hebreos 3:17. Ahora, no aparece la palabra líder ahí. Si vamos a otros pasajes, como por ejemplo los de a continuación, Hechos 20, del 28 al 29, hablando también de los ancianos, fíjese la tarea que tienen que cumplir los ancianos. Tarea de los ancianos según Hechos 20. Vamos a leerlo, Hechos 20, 28 al 29. Déjame ir a mi Biblia aquí. Hechos 20, 28 al 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, apacentarla, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ok? 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿cuál es la tarea de los ancianos? Primero, cuidarse ellos mismos, ¿verdad? Mira por ti mismo primero, para que puedas también después mirar o cuidar de las personas, ver por el rebaño, ver por las demás personas, ¿ok? No está diciendo ordénalas a las demás personas y ponle leyes como un líder. No, no, no. Cuídate a ti y cuida al rebaño, cuida a las personas. Tarea encomendada por Dios a los ancianos. Para apacentar. ¿Qué se refiere a apacentar? ¿Dar órdenes? No, apacentar significa cuidar de las ovejas y sus necesidades. Si tienen que comer o si ya no tienen comida, hay que llevarles comida. Si necesitan las ovejas aguas, ¿qué hace el pastor? Pues los lleva donde hay agua para que tomen agua. Ver por el bienestar de las ovejas. Esa es la función del pastor o del obispo, ¿verdad? O del anciano. Cuidar de las ovejas, mirar que estén bien, ¿verdad? Supervisar que las ovejas estén bien. Las ovejas no son del anciano. Ojo, aquí nos dice en este pasaje que las ovejas no son del anciano, sino de su Señor. Tienes que cuidar el rebaño, ¿verdad? Tienes que cuidar de la iglesia del Señor, de la iglesia de tu líder, ¿ok? No de tu iglesia. Tienes que cuidar de las ovejas que son de tu Señor. No son tuyas. Estás cumpliendo nada más una tarea de servir. ¿Cuál es el servicio? Ver por las necesidades que las ovejas tienen o los hermanos tienen. Dice, ¿cuál otra función tiene el pastor? Pues es el que debe salir enfrente para alejar a los lobos que pueden dañar o comerse a las ovejas. Tiene que estar atento, observando que no vayan a venir lobos que dañen a las ovejas. Que no vayan a venir falsos maestros, falsos profetas que vengan y traten de confundir a las ovejas y llevárselas a la perdición. Tienen que estar al tanto de eso.
Esa es la tarea de ellos, encomendada. Ese es su servicio para con Dios. Son siervos. Pero tanto las ovejas como los pastores tenemos el mismo Señor y tenemos el mismo dueño. El pastor simplemente es un cuidador, un servidor, un guarda, no un líder. El líder de los pastores es Cristo. Él es el Señor, el que está a cargo de toda la organización. Por eso se nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el Señor, es el líder, es el dirigente. Los pastores simplemente cumplen una función. Es cuidar, mirar, apacentar por las necesidades, estar al servicio de los hermanos. Esa es la tarea de los ancianos. ¿Qué más se nos dice en otro pasaje en cuanto hablan de los ancianos? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Aparecen muchos requisitos cuando se menciona requisitos para seleccionar ancianos. Pero me gustó mucho esta descripción en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? No dice así. Dice, el que no sabe gobernar su casa, gobierna en tu casa. Sé líder en tu casa si tú quieres. Pero en la iglesia tu tarea no es ser líder, tu tarea es cuidar de la iglesia. No liderear la iglesia, cuidar la iglesia que no es tuya, es de tu Señor. Note otra vez cómo lo dice. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, en su casa sí gobierna, ¿verdad? En su casa sí pone leyes, pero en la iglesia no viene a poner leyes, en la iglesia viene a cuidar de la iglesia de Dios. A cuidar, a ver por las necesidades de las ovejas, si les falta algo, si necesitan algo, ver que no estén en peligro con lobos rapaces alrededor, que no destruyan el rebaño que no es de Él, que es del Señor. Y si se le pierde una oveja, si lo ponemos en el plano humano, a cuando se contrata un pastor para que cuide un rebaño que es tuyo, por ejemplo, si yo contrato a un pastor y le digo, son 100 ovejas, cuídamelas, que no se te pierda ni una. Y si se te pierde una, tú me la vas a pagar. Es tu responsabilidad, porque por eso te voy a pagar a ti. Entonces, ese pastor que contrato va y cuida las ovejas, ¿verdad? Y si se le pierde una, él va a dar cuentas de, oye, ¿y la oveja no era tuya? ¿Verdad? Ve y búscala, o si no, vas a tener que pagarla. Entonces, por eso dice que los pastores tendrán que dar cuenta, porque son siervos. Son siervos también, cumpliendo una tarea encomendada. No son líderes que toman decisiones y que va enfrente como nuestro Señor Jesucristo. La cabeza es Cristo, no los ancianos. Es Cristo, ¿verdad? Entonces, gobierna en su casa, pero en la iglesia la cuida. A la iglesia la cuida el pastor. No la gobierna, la cuida, ¿ok? Bien, vamos a un pasaje más. Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo, otra forma que se le llama a los pastores, ancianos, obispos, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no como líder de Dios, como un administrador, el que está a cargo de algo, de algo que no le pertenece, que está cumpliendo una tarea encomendada. Como administrador de Dios, no debe ser soberbio, porque no es líder. No debe ser iracundo, porque él no es el jefe. No debe ser dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Él no debe ser líder. Su tarea es administrar la iglesia que no es de él, la iglesia de su Señor, de su líder, ¿ok? Él simplemente es un siervo. Al igual como los predicadores somos siervos, el pastor es un siervo, ¿verdad? Los ancianos son siervos, los diáconos somos siervos, son siervos, los miembros somos siervos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Señor, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. No tenemos varios señores y a nuestro Señor Jesucristo, no. No tenemos varios líderes y al líder que es nuestro Señor Jesucristo. No, tenemos un solo líder, nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos simplemente cumplen una tarea encomendada por nuestro líder, por nuestro Señor, que es Cristo. Bien. Vamos a
Última cita. Última cita. Bueno, vamos a tratar de ver las citas que tenemos. Y para que usted note que no hay tal descripción como líder en cuanto a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 6. Ruego a los ancianos, a los ancianos, que es otra descripción de obispo o de pastor. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Otra vez, en cada ocasión que se nos dice la tarea que se les encomendó a los ancianos, se les hace referencia y se les recalca que no es suya la iglesia ni los miembros. No se crean líderes ni señores. Son siervos cumpliendo una tarea. Apacentad la grey de Dios, no tuya, de Dios, que está entre vosotros. Lidereándola, no, dice, cuidando de ella. Cuida de eso que no es tuyo. No por fuerza, sino hazlo voluntariamente. Ojo, un líder da una orden y se tiene que cumplir. Cuando Dios nos da una orden, nosotros cumplimos, porque es nuestro Dios quien nos está mandando, ¿verdad? Él nos da la orden y hay que obedecer. Pero lo hacemos también de manera voluntaria, obviamente. Los ancianos no están para imponer su fuerza. No están para decir, aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el líder. No. Es alguien a cargo del cuidado de la iglesia. Un siervo más. Mientras no entendamos esto, hermanos, vamos a seguir teniendo ancianos con esa actitud de soberbia en ellos, creyendo que son líderes de la iglesia, cuando simplemente son siervos, al igual que usted y que yo. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo, ojo, los líderes no son señores. No como teniendo señorío. Los ancianos no son líderes, no son señores. Dice, no como teniendo señorío. ¿Qué es alguien? ¿Quién es un señor? Como nuestro Señor Jesucristo. Él da las órdenes, Él da las directrices. Los ancianos no están para eso, están para cuidar, no para tener señorío sobre aquellos que están a su cuidado. ¿Ya se fijó? Los ancianos no son señores, los ancianos no son líderes, los ancianos están para cuidar. No como teniendo señorío de aquellos que están a su cuidado. Ellos mismos, los ancianos, deben de ser ejemplo porque también son siervos al igual que nosotros. Ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o nuestro líder, o nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la mano de los ancianos. No. Si nos tenemos que humillar, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Dios quien nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, en 1 Pedro 5, del 1 al 6, ¿cuál es la función del anciano? ¿Ser líder en la iglesia? No, es cuidar del rebaño de Dios, que no es su rebaño, no por fuerza, no dando órdenes ni forzando a hacer nadie nada, debe ser voluntario. Los pastores no son mandamases ni líderes, no son señores, no tienen señorío. Ellos están cuidando de algo que no es de ellos, que es la iglesia. Ellos deben ser ejemplo también de los hermanos, de lo que es lo que debe ser un buen siervo de Dios. ¿Por qué? Porque si el anciano reconoce que es siervo, al igual que usted y que yo, simplemente cumpliendo con una tarea, él va a dar ejemplo de lo que es ser un buen siervo para su Dios. Ellos darán cuenta a su Señor, pues son siervos. Es lo que nos dice el pasaje. Y todos, ancianos, miembros, debemos ser sumisos unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia no está, porque es anciano, él está sobre nosotros y nos tenemos que hacer sumisos ante él. No. Entre todos debemos de tratarnos igual, porque todos en la iglesia, ancianos, diáconos, pastores, predicadores, miembros, todos somos siervos. No hay líderes en la iglesia. Debemos, tanto ancianos como pastores, como
predicadores, como diáconos, humillarnos. ¿Ante quién? ¿Ante el anciano? No, ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios. ¿Ok? Entonces no encontramos liderazgo en esta cita tampoco de la Escritura. Lucas capítulo 17, versículo 10. Fíjese, este es un pasaje que nos repetían mucho, ¿verdad? Cuando estamos preparándonos en las cosas de Dios. Dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, ponga en su mente este pasaje aplicado al anciano, o al diácono, o al predicador, o al miembro, a cualquier cristiano. Aplíquelo en este caso que estamos viendo al anciano. Anciano, así también, cuando hayas hecho todo lo que se te ha sido ordenado, debes de decir, líder inútil soy. No, ¿verdad? ¿Qué debería decir el anciano? Siervo inútil soy. Porque lo que debía hacer, hicimos. Y si se lo aplicamos al diácono, diácono, cuando hayas hecho todo lo que se te ha encomendado, debes de decir, ¿qué? Líder inútil soy. No, siervo inútil soy. Al predicador, predicador, cuando hayas hecho todo lo que se te ha encomendado, debe decir, líder inútil soy. No, siervo inútil soy. Al hermano que se sienta en la iglesia, cuando haya hecho todo lo que Dios mandó, ¿puede decir que usted es un líder? No, siervo inútil somos. Porque en lo que nuestro líder, lo que nuestro Señor nos mandó a hacer, eso hicimos. Entonces, los ancianos no son líderes. Los ancianos son siervos, son cristianos, son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Obedecen las órdenes de Cristo. Simplemente cumplen una tarea que Cristo les encomendó, que su Señor les encomendó. Los que cumplen con lo que su Señor manda, sea anciano, diácono, predicador, maestro de jóvenes, ¿verdad? Evangelista, lo que usted quiera llamar. Somos inútiles cuando hacemos lo que Dios nos mandó. Somos siervos inútiles. Nunca se nos llama líderes. Nunca se nos llama señores. Porque solo hay un Señor, porque solo hay un líder, nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos son siervos inútiles, que cumplen simplemente con lo que su Señor les manda. No son líderes, son siervos cumpliendo la voluntad de su Señor. Dice el texto, el que cumple con todo lo ordenado será le doy dos opciones. Según el texto, ¿cuál sería la respuesta correcta? El texto dice, el que cumple con todo lo ordenado por su Señor será, un siervo inútil será, o un líder inútil será. ¿Cuál cree? ¿Uno o dos? ¿Cuál será la respuesta correcta según el versículo? La 1. Siervo inútil será. Nunca se dice, un líder inútil será. Cuando Dios nos manda a hacer algo, somos siervos. Independientemente de lo que Dios nos mandó a hacer. Todos somos siervos. Porque nuestro Señor nos mandó a hacer eso. Porque nuestro líder nos ordenó a hacer eso. A los ancianos les ordenó nuestro Señor Jesucristo. A los diáconos les ordenó nuestro Señor Jesucristo. A los miembros, a los predicadores, a todos. Todos somos siervos. Cuando lo entendamos, las cosas funcionarán mejor en la iglesia. Y seremos más humildes con la tarea que desempeñamos para con nuestro Señor. Y nos dejaremos de andar poniéndonos títulos de liderazgo. La respuesta obviamente es la 1. Siervos inútiles serán o somos, ¿verdad? Cuando cumplamos con lo que nuestro Señor mandó. Ahora, supongamos por un momento, vamos a suponer, permitiendo sin conceder. Vamos a pensar, ok, en Hebreos capítulo 13, 17, la palabra es líder, ok. Vamos a suponer que los ancianos son líderes de la iglesia, ¿ok? Vamos a darles el beneficio de la duda a los hermanos que dicen, no, es que sí es un líder, el anciano es un líder, ok. Vamos a suponer que el anciano es un líder. Entonces, número 1, para ser líder de la iglesia, se debe de cumplir con los requisitos bíblicos para poder ser anciano de la iglesia, ¿o no? Y si no, ¿por qué no? Porque si líder es igual a anciano o a pastor o obispo, entonces el líder debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que tiene o debe tener
un anciano para ser establecido como anciano? Y si no, ¿por qué no? Ahora, eso nos dice 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y en Tito 1 del 5 al 11, ¿verdad? Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿verdad? Que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, que no sea dado al vino. Todos estos requisitos que se le pide. Si anciano es igual a líder, entonces, primer cosa, para poder ser líder de la iglesia, tienes que ser anciano. Y si no, ¿por qué no? Número 2. Y no se puede ser líder de la iglesia si no se es anciano. Y si no, ¿por qué no? ¿Entiende? Entonces, si dices, yo soy líder. Bueno, si dices que eres líder de la iglesia y te apoyas en Hebreos 13:17, entonces, ¿quieres que te llamemos líder de la iglesia? Debes de cumplir con los requisitos para un anciano. ¿Los cumples? No. Entonces no eres líder. Porque si Hebreos 13:17 está hablando de líderes, está refiriéndose a los ancianos de la iglesia, los cuales deben de cumplir unos requisitos. ¿Vamos bien? Y eso es dándoles el beneficio de que Hebreos 13:17 habla de líderes. Bien. De lo que se seguiría a preguntar, ¿son todos o todas las personas que se designan en las iglesias del Nuevo Testamento o las iglesias de Cristo como líderes, ¿son todos ancianos bíblicos? Si mi apoyo es Hebreos 13:17 y yo en la congregación donde me reúno seleccionamos líderes, porque yo viví esa experiencia de una congregación que seleccionó líderes. ¿Ok? ¿Son todos ancianos bíblicos? Dicen, sí se puede haber líderes en iglesia ahí en Hebreos 13:17. Ok, vamos a suponer que hay líderes y que los ancianos son líderes. ¿Cumples con los requisitos para ser anciano? ¿Son todos ancianos bíblicos? ¿Son los líderes de jóvenes ancianos bíblicos? Para llamarlos líderes y ponerles un puesto dentro de la organización de la iglesia. ¿Son ancianos bíblicos? ¿Son los líderes de cualquier actividad en la iglesia ancianos bíblicos? Porque se designan líderes para todo. Líderes para esto, líder de evangelismo, líder de la cocina, líder de cantos, líder por aquí, por allá y por allá. Y cuando le decimos, ¿dónde está la autorización bíblica para darles ese oficio? ¿Verdad? O ese título. No, es que en Hebreos 13:17 dice ahí los ancianos son líderes. Bueno, los ancianos. ¿Son ellos ancianos? ¿Por qué les das ese título? ¿Por qué les das ese oficio de líderes? ¿Son todos ancianos bíblicos? ¿Sí o no? ¿Sabe qué? En la mayoría de las iglesias que establecen líderes, ninguno cumple con los requisitos de anciano. Ninguno. Es más, ni ancianos son. Son jóvenes. Pero ya les dijimos, es el líder de la iglesia, ¿verdad? Es nuestro líder. ¿Cómo que es tu líder? Tu líder es Cristo. Pero es que en Hebreos dice ahí que los ancianos son líderes. Los ancianos, no él. Si quieres ser líder, y eso dándote la razón, que no la tienes, ¿verdad? Que no dice el texto eso, pero suponiendo que lo dijera, entonces los ancianos, ¿verdad? Son los líderes. Deben de cumplir con los requisitos para ser líderes, que no obviamente esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento en la tarea que tiene que cumplir un anciano. Si la respuesta es no, que no todos los líderes en tu congregación cumplen con los requisitos de un anciano, entonces es antibíblico nombrar líderes. Es antibíblico nombrar líder a cualquier persona que no sea un anciano, que no cumpla con los requisitos bíblicos. Y si cumple con los requisitos bíblicos, ojo a esto, si cumple con los requisitos bíblicos de un anciano, pues ¿por qué no lo llamamos anciano entonces? En lugar de líder. Porque la Biblia sí los llama ancianos. Y la Biblia sí los llama obispos y los llama pastores. ¿Por qué queremos ponerle otro título cuando la Biblia ya los identifica como ancianos, obispos y pastores? O sea, una persona que cumple con los requisitos para esa posición, podemos decir, o ese oficio en la iglesia, es la palabra que estaba buscando, oficio en la iglesia,
Pues llamémoslo anciano, así lo llama la Biblia. Llamémoslo obispo, llamémoslo pastor. ¿Por qué le quieres poner el título de líder cuando la Biblia no lo llama líder? ¿Me explico? Entonces, y si cumple con los requisitos bíblicos, ¿para qué ponerle el nombre de líder si la Biblia ya lo llamó anciano, obispo o pastor? Tienes 3 opciones. ¿Quieres más? ¿No nos llenamos con las opciones? ¿O qué nos pasa? Si la respuesta es sí, entonces estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Si usted llama líderes y establece líderes que no son ancianos, con los requisitos bíblicos de un anciano, y los establece en la iglesia como un oficio, como el oficio a realizar de un anciano o de un diácono, entonces está yendo en contra de la voluntad de Dios. No nos confundamos, hermanos. Y eso es dando el beneficio de la duda. Estas preguntas demandan respuesta. ¿Hay líderes en cuanto al oficio en la iglesia del Nuevo Testamento? Ojo, 1 Corintios 4:6. Esto lo he puesto, por ejemplo, en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Obispo, pastor, ¿verdad? Anciano. Entonces, ¿hay líderes de oficio en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Dónde está la cita? Demandamos cita. Si queremos establecer ancianos, hay cita para ancianos. Si queremos establecer diáconos, hay requisitos para diáconos. ¿Dónde está la cita para los líderes? Otro. ¿Puede haber líderes en la iglesia o en las congregaciones donde no hay ancianos? O sea, en la congregación local, ¿podemos tener líderes y que no existan ancianos? Si no, ¿por qué no? Y si lo hay, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Los líderes o los ancianos? O sea, si estamos en la iglesia y hay ancianos designados que cumplen con los requisitos bíblicos, y también en la misma congregación establecemos líderes, ¿quién tiene mayor autoridad? O responsabilidad, podríamos decir, ¿verdad? ¿Los líderes o los ancianos en la iglesia? Otra pregunta que demanda respuesta. Si son bíblicos los líderes, que aparecen en la Biblia el término o la designación de líder, ¿cómo podemos determinar quién puede ser un líder según la Biblia? Porque si usted me dice, ¿cómo puedo ser un anciano? Hay requisitos y hay pasajes donde nos dicen cómo poder ser anciano, qué requisitos debes de cumplir. Para diácono, hay requisitos y hay un pasaje para ello. ¿Y para líderes? ¿Cómo puede la iglesia determinar quién sí puede ser líder y quién no debe ser líder? Según la Biblia, no según nuestra opinión, porque según nuestra opinión diríamos, él es el más movido, él es el más alegre, él es el más risueño. Esas no son definiciones bíblicas y esas no son directrices bíblicas. Según la Biblia, ¿cómo puedo determinar quién puede ser un líder? Ahora, ¿puedo yo mismo autonombrarme como líder de la iglesia? Y si no, ¿por qué no? O sea, yo puedo llegar y decir, hermanos, de ahora en adelante yo soy su líder. Y los hermanos, ¿y por qué, hermano? ¿O de qué? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? No, porque yo quiero ser líder. Y voy a ser su líder. Así es que me deben de aceptar como su líder. Inmediatamente usted preguntaría, ¿y en base a qué? ¿Dónde dice la Biblia que usted se puede autonombrar como líder? Entonces, si la Biblia no dice quién puede ser un líder y quién no, entonces yo mismo puedo autonombrar como líder de la iglesia, y si no, ¿por qué no? Entonces, ¿quién tiene la autoridad de establecerme como líder? Si yo no me puedo autonombrar como líder, ¿quién sí me puede nombrar a mí como líder? Demanda respuesta a estas preguntas. Tenemos pasajes para los requisitos para los ancianos, para los diáconos, pero ¿dónde están los requisitos para los líderes? ¿Dónde, mis hermanos? ¿Dónde? ¿En Hebreos? Pues son los ancianos, ¿verdad? Dándote el beneficio de la duda, ¿verdad? Que no es así como lo dices, porque no es la palabra para líder, no existe esa palabra, viene del idioma inglés, un anglicismo. Pero bien, otra vez, estas preguntas son legítimas. ¿Me puedo autonombrar como líder? ¿Dónde están en la Biblia los requisitos para un líder bíblico? ¿Verdad? ¿Tienen más autoridad los líderes que los miembros normales?
Ellos pueden decidir sobre las decisiones de la iglesia, los líderes. Y podríamos seguir con más preguntas. ¿Puede decidir qué va a hacer la iglesia y qué no un líder? ¿Suplantando a los ancianos? ¿O cómo? ¿Cómo va a funcionar ahora la iglesia? Porque ya nuestro Señor Jesucristo en su plan divino estableció en mi iglesia que yo voy a edificar, voy a poner ancianos, diáconos, y hace todo el organigrama de su iglesia en cuanto a las funciones a desempeñar. Y todos ellos son líderes, son siervos. Pero ahora nosotros no nos conformamos a lo que dice la Biblia y queremos introducir otro término con otra función llamados líderes. ¿Y dónde están los requisitos? ¿Quién los establece? ¿Cómo los establecemos? ¿Bajo qué directrices? ¿Qué características debe de tener para aceptarlo o cómo no? ¿Es asunto de opinión? ¿Me puedo autonombrar líder? Y si hay más líderes, ¿yo me puedo autonombrar el líder supremo de los líderes? ¿Cuántos niveles de líderes hay? ¿O debe de haber en la iglesia? ¿Líder 1, líder 2, líder 3? ¿Cuántos líderes? Y podríamos seguir preguntando más. Pero no hay pasajes que nos digan cuáles son los requisitos para los líderes. No sé cómo voy de tiempo. Espero acabar con esta cita, a ver si alcanzo el tiempo. Ahorita me dicen cómo voy de tiempo. Pero a final de cuentas, mis hermanos, todos somos siervos. Ya se me fue el tiempo. Nada más leamos esto y de ahí partimos la próxima semana. Lucas capítulo 12, versículos 35 al 38. Todos somos siervos. Solo uno es nuestro líder, solo uno es nuestro Señor. Lucas 12, 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese. Note, de todos debemos ser semejantes a hombres que aguardan a que nuestro Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Cristo viene por segunda vez, mis hermanos. ¿Y quiénes vamos a esperar a nuestro Señor? ¿Nomás los miembros de la congregación? ¿Los diáconos no? ¿Los ancianos no? Todos somos siervos, esperando a nuestro único Señor y nuestro único líder. Dice, cuando venga le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, no líderes, siervos. 12:39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá, nuestro Señor vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro quería hacer diferencia, ¿verdad? Y dijo el Señor, el único Señor, ¿verdad? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel. Note, está hablando de una persona que Cristo encomienda, ¿verdad?, al cuidado. Pero aun y cuando tiene esta responsabilidad no se convierte en líder. Sigue siendo siervo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le halle haciendo así. Hermanos, si no tenemos líder de cantos, ¿quién va a entonar los cantos? Pues todos. Todos podemos cantar. Todos es obligación de los varones dirigir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seleccionar a un líder? ¿Ya? Le halle haciendo así. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y en comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo va a castigar duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos. Sea anciano, diácono, predicador, el que sea. Todos somos siervos. Solo hay un Señor. Recibirá muchos azotes. 48. Mas el que sin conocer le hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará. Los ancianos tienen una gran responsabilidad sobre la iglesia. Se les va a demandar mucho, porque son siervos.
al servicio de nuestro Señor. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todos somos siervos, a final de cuentas, simplemente con tareas que cumplir para nuestro Señor. La próxima semana iniciaremos con una lista de 24 supuestos requisitos que deben de tener el líder bíblico. Les hacía unas preguntas y les pedía, díganme en la Biblia cuáles son los requisitos que debe tener un líder. Y se mandó una lista de 24 aparentes puntos o requisitos para los líderes bíblicos, pero los estaremos estudiando la próxima semana, Dios mediante.